Cultura, Patrimonio, Artes, Deporte y Recreación del Senado. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Presidente, en cuenta, la urgencia suma desde el día 15 de julio para el proyecto de ley que modifica la ley 19.327 de Derecho y Deberes en el espectáculo de fútbol profesional y la ley de Patrimonio Cultural. También, presidente, sumándose a otras varias solicitudes de audiencia, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, envió un documento con sus observaciones a este proyecto de ley y aclara que si es requerido para poder profundizar algunos de sus contenidos, está disponible para esta comisión. Eso, presidente, es la cuenta. Bien, me imagino que ese documento será distribuido a los señores senadores. Sí. Ya, perfecto. Bien, en su oportunidad veremos si hay espacio para esa audiencia de don Joaquín Villarino. Bien, le recuerdo que estamos tramitando el proyecto de ley de patrimonio cultural. Los asesores, les recuerdo, trabajaron y avanzaron en un número importante de disposiciones, desde el artículo 10 al artículo 18, si no me equivoco. El 9 quedó pendiente, que es el 9 que pone el Consejo, la composición del Consejo, ¿ya? Que ahí tenemos que trabajar bien intensamente porque tenemos diferencias bien grandes, me parece. Solamente a modo de los que siguen esto, el Consejo actual creo que tiene alrededor de 20 miembros, ¿ya? O algo así, y la propuesta ahora es 25, parece que son. 30. 30 más 1. De veras, más uno, el de más uno, o sea, cierto. Entonces, bueno, entonces ahí claramente tenemos una diferencia que ahora hay que enfrentar en su oportunidad, pero en el resto me parece que hay un cierto acuerdo. El Ejecutivo presentó indicaciones respecto de todos esos artículos. En consecuencia, ojalá el objetivo hoy día pudiera ser despachar todo eso, ¿ya? La sesión está citada hasta las 17 horas, ¿ya? Al menos yo como presidente me tengo que ausentar, le cito, porque tengo otro compromiso que no quiero retrasar. Pueden seguir acá, hacer medida reemplazar, si es que faltaran algunos minutos, pero otra vez si lo hacemos con cierta expedición y entendiendo que nuestros asesores se pusieron de acuerdo, debemos tener un despacho más o menos razonablemente ágil. No lo noto convencido de esa expresión corporal, senador Cruzco, que me quita como 8 revoluciones. Ya, ok. Bien, entonces, ¿le parece que comencemos, señor secretario? Sí, presidente, como usted lo ha dicho, hay un texto que está en las carpetas de todos los señores senadores, que son las indicaciones formuladas al párrafo primero del título segundo de este proyecto de ley, que se refiere a la institucionalidad del patrimonio cultural, y el primer párrafo se refiere al Consejo del Patrimonio Cultural y su Secretaría Ejecutiva. Como lo ha señalado usted, presidente, el primero de estas disposiciones propuestas en la indicación es la referida a la integración, respecto al cual se va a analizar una posterior ocasión, y en consecuencia correspondería comenzar con, si le parece, la lectura del artículo 10 propuesto. Sigamos mejor por este texto, presidente. Me encanta el comparado. Bueno, en la página... No importa, en la página 16. Eso, es fácil. En la página 16, ahí, si se quiere, puede hacerse la comparación entre la indicación ya presentada por el Ejecutivo como sustitutiva, que se presentó en diciembre del año pasado, con esta nueva indicación de ahora del 21 de julio, del día de hoy. Recordar, presidente, que ya toda la discusión que ha efectuado la Comisión ha sido en base a la discusión sustitutiva que presentó el Gobierno el año pasado, en diciembre del año pasado, y esas indicaciones se han ido ahora, en virtud del trabajo de la mesa de trabajo, adecuando y coordinando. Presidente, entonces, el artículo 10 dispone cuáles son las funciones y atribuciones del Consejo del Patrimonio Cultural. Son funciones y atribuciones del Consejo. 1. Pronunciarse... ¿Está leyendo la indicación? ¿Está leyendo? Sí, ya, exactamente. Okay. Vamos por la indicación. Pronunciarse a solicitud de cualquier persona sobre la conveniencia de declarar bienes pertenecientes al patrimonio cultural material en las categorías de patrimonio mueble, patrimonio inmueble, zona patrimonial, paisaje o itinerario cultural y sitio de memoria, solicitando la dictación. Páginas 6, 5 y 6, senador Cruzcoque. ¿Le parece ir numeral por numeral aprobando, votando, discutiendo o ver toda la atribución?
Si quiere, cuando veamos el primero, si nos parece bien. Ya, exacto. Entonces, está diciendo paisaje y itinerario cultural y sitio de memoria, solicitando la dictación del decreto supremo correspondiente y su incorporación en el inventario señalado en el artículo 46. 2. Pronunciarse a solicitud de cualquier persona sobre la instalación o la remoción de bienes pertenecientes al patrimonio cultural material en la categoría de monumento público y memoriales. 3. Pronunciarse sobre las solicitudes de demolición total o parcial en los bienes pertenecientes al patrimonio cultural material por pérdida de sus valores y atributos. 4. Recomendar al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural proponer a los organismos competentes la expropiación, reivindicación, venta o cesión de bienes pertenecientes al patrimonio cultural material de conformidad a la ley, fundado en el valor único del bien patrimonial o en el deterioro o riesgo de deterioro de los valores y atributos del bien patrimonial de que se trate. 5. Pronunciarse sobre la conveniencia de incorporar bienes pertenecientes al patrimonio cultural material a la lista tentativa de bienes susceptibles de ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 6. Pronunciarse sobre la conveniencia de reconocer elementos, expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial a solicitud de las personas o comunidades portadoras o legatarias, solicitando la dictación del decreto supremo correspondiente y su incorporación en el inventario señalado en el artículo 46. 7. Pronunciarse sobre la conveniencia de proponer la incorporación de elementos, expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial para su postulación a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, a la lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia y o al registro de buenas prácticas de salvaguardia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 8. Pronunciarse sobre la conveniencia de otorgar reconocimientos a cultores grupales o individuales que las propias personas o comunidades portadoras o legatarias de elementos, expresiones y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial consideran como parte de su patrimonio cultural, solicitando la dictación del decreto supremo correspondiente. 9. Pronunciarse sobre la conveniencia de reconocer sitios de significación cultural y conocimientos tradicionales colectivos a solicitud de un pueblo indígena o del pueblo tribal afrodescendiente chileno, según corresponda, solicitando la dictación del decreto supremo correspondiente y su incorporación en el inventario señalado en el artículo 46. 10. Pronunciarse sobre la conveniencia de declarar determinados bienes arqueológicos y paleontológicos de especial relevancia a propuesta de la Dirección Nacional de Servicio, conforme al artículo 33. 11. Pronunciarse sobre la conveniencia de modificar o dejar sin efecto los acuerdos alcanzados en ejercicio de las atribuciones de las numerales anteriores de este artículo, solicitando la dictación del decreto supremo correspondiente y la actualización del inventario señalado en el artículo 46 en su caso. 12. Las demás que le encomiende la ley. Una pregunta. Alternativamente, yo al menos logré seguir, señora subsecretaria, a partir del numerando 8, me estoy siguiendo lo que leía su secretario de las indicaciones en el texto comparado, y al menos la 8, la 9, la 10 y la 11 son idénticas. ¿Cuáles son las modificaciones? Eso es lo que yo quería decir, presidente. No, eso, presidente, exactamente. Salvo el numeral 4, está todo igual. Entonces, a mí me gustaría que, para tratar de no perder el tiempo, fuéramos a las diferencias, porque si no, va a ser larguísimo. ¿Se Seamos fija? positivos para tratar de maximizar el tiempo, no perderlo. No, a ambas cosas, pues, presidente. Ya, pero Gracias. para ser positivo. Bueno, puta la agua. El 4 es el único y el 6.
Sí, dele nomás. Sí, dale, ya está la diferencia. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a la comisión por su intermedio y agradecer al equipo de asesores porque de verdad han hecho un excelente trabajo. Así que quiero decir eso porque han hecho mucho trabajo junto acá a Carla Fischer. Efectivamente, cuando revisamos los numerales del artículo 10, que son las funciones y atribuciones del Consejo, nos vamos a remitir a dos grandes cosas. Primero, las declaratorias, que tienen que ver con todas las categorías de patrimonio material, los reconocimientos, que tienen que ver con el patrimonio inmaterial, y vamos a encontrar dos diferencias que fueron las que se trabajaron en el equipo técnico. La primera, lo mencionaba el senador Cruzcoque, es el numeral número 4. Aquí, a propuesta, y nos hicieron notar también los asesores de usted, así que lo agradecemos, cuando hablamos de la recomendación que se hace al servicio del patrimonio cultural sobre... el servicio recomienda a diferentes organismos competentes, como puede ser el Ministerio de Bienes Nacionales, la expropiación, reivindicación, venta o cesión, que era algo que no habíamos puesto, que corresponde poner en términos técnicos vinculado a diferentes, por ejemplo, inmuebles patrimoniales que puedan estar a la venta. Esa es la diferencia técnica. Respecto al numeral 6, la única diferencia es la última frase después de la coma, es señalado en el artículo 46, es una homologación de estilo, el artículo número 46 es el que se refiere al inventario de patrimonio cultural, por lo tanto es una homologación para que quede igual a los otros numerales. Esas son las dos diferencias. Bien, se entendió perfectamente. Si le parece, ¿no damos por aprobado? Perfecto. Senador Velázquez, ¿está bien? Senador Keitel. Se da por aprobado entonces por Keitel. Sebastián. Ya, el artículo 10 entonces queda aprobado 4-0. Keitel, alemán. Que alemán. ¿Por qué apellido alemán? No, tú no. Apellido Weber. Alemán. Artículo 11. El artículo 11, presidente, se refiere a las comisiones técnicas. Podrán solicitar a quien lo presida la conformación de comisiones técnicas transitorias para apoyar la discusión de materias específicas que están siendo conocidas por el Consejo en el ámbito de sus competencias. Estas comisiones técnicas serán transitorias o ad hoc, no serán resolutivas y facilitarán la labor del Consejo. Por favor, secretario. Muchas gracias, presidente. Acá hubo una propuesta desde el equipo técnico que tiene más que ver con el estilo y tiene que ver con cambiar la última frase después de resolutivas y no tendrán por objeto apoyar en materias específicas, sacarlo y poner y facilitará la labor del Consejo exclusivamente porque es reiterativo con lo que sucede 2 líneas más arriba en el artículo. Es un tema de redacción. ¿Se entiende? Ya, ¿lo vamos por aprobados? Bien, aprobados por unanimidad. El reglamento expedido por el Ministerio de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio establecerá el procedimiento de nombramiento de las personas integrantes del Consejo integradas en los numerales 16 a 29 del artículo 9 de la presente ley, velando por una integración plural y equilibrada con una adecuada representación de las regiones y de ambos sexos. Las normas que regulan las sesiones ordinarias y las extraordinarias del Consejo y en general todas aquellas normas que sean necesarias para su adecuado funcionamiento.
El mismo reglamento establecerá el procedimiento del pueblo tribal ante los descendientes chilenos, y conforme a lo establecido en el artículo 9. Las sesiones del Consejo deberán ser grabadas y transmitidas en directo por el medio más idóneo y además publicadas íntegramente en el plazo máximo de 3 días hábiles desde su celebración en la plataforma que para dicho efecto disponga el servicio. El Consejo deberá sesionar al menos 2 veces al mes. Con todo, podrá declararse la reserva o el secreto de la sesión cuando las temáticas a tratar correspondan a algunas de las causales establecidas en el artículo 21 del artículo primero de la ley 1885 sobre acceso a la información pública, lo que deberá ser acordado de manera fundada por los 2/3 de las personas integrantes presentes en la respectiva sesión. Sí, creo que, perdón. Le doy la palabra al senador Cruz Coque primero. No, entonces no. No, solo señalar que me hace notar mi asesor dentro del trabajo legislativo o del trabajo que hicieron los asesores, que dado que nosotros no tenemos todavía establecido que van a ser los numerales 16 al 29 por razones evidentes, porque todavía no hemos terminado de aprobar esto, que al menos esto queda de referéndum aprobado y que luego la Secretaría, cuando ya tengamos los numerales que correspondan, los ponga bien. En el fondo del asunto yo creo que no hay ninguna diferencia. ¿Se fija, presidente? Sí, lo entiendo perfectamente. Y se entiende la razón por la cual se tarjó el tema de la remoción de sesión en el cargo, porque está regulado en un artículo distinto. Ya. Se entiende que la modificación, comillas, más sustantiva que tiene la indicación es que elimina la referencia a los mecanismos al procedimiento que se seguirá en caso de remoción de sesión en el cargo, por cuanto estaría regulado en el artículo 15 más abajo. Perfecto, Por exactamente, Se senador. agrega a los tribunales afrodescendientes que lo definimos en la sesión pasada. No, esa parte, ahí me dejaste. Ahí me dejaste. No, no sé, ¿viste? Ahí. Adapta en el fondo lo que nosotros Ah, ¿lo hace? A ver. Un reglamento. Sí, eso tiene que ver con la composición del Consejo Final. Efectivamente, lo que señala el señor Cruz Coque. O sea, eso podría quedar abierto, como decía el senador, al igual que la parte de los Ya. numerales 16 y 29. Perfecto. Bien. ¿Aprobado entonces, sí? ¿Le parece? Listo. Voy con compañito. Vamos. Entonces nos vamos al 13 ahora. Las dietas, yo me inhabilito. Artículo 13. Dietas. Las personas integrantes del Consejo que no sean funcionarias o funcionarios públicos tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a 8 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de 12 sesiones por año calendario, considerando tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciban. Sujeto a la disponibilidad de recursos, las personas indicadas en el inciso anterior que tengan que trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a las sesiones del Consejo o para cumplir funciones propias del cargo, tendrán derecho a percibir un viático equivalente al que corresponde a una o un funcionario público del grado 5 de la escala de sueldos. Este no tenía modificaciones, entonces. Ya, lo doy por aprobado, entonces. Si no tiene modificaciones. Voy a llegar bien a la reunión. Artículo 14. Deberes. En el ejercicio de sus atribuciones, las personas integrantes del Consejo deberán observar el principio de probidad administrativa, siéndoles aplicables las normas de probidad, inhabilidad e incompatibilidades establecidas en el título 3
de la Ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1/19.653 del 2000, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y en el título segundo de la Ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses en lo que corresponda. Acá tampoco hay cambios. ¿Dice lo que corresponde? Eso es nuevo, es lo que corresponde es nuevo. Eso es lo agregadito. Porque el otro terminaba con declaración con conflictos de intereses. Ahí terminaba. Esa es la única novedad. Acá está. Lo que le sea aplicable. Se refiere a varias personas, pero no todas ellas se refieren a este deber del que estamos hablando acá. Por eso la secretaría. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Bien, aprobado entonces. Por eso puedo decir eso. Vamos, ¿cuál es el próximo? Artículo 15. Causales de cesación en el cargo. Son causales de cesación en el cargo de integrante del Consejo las siguientes. Expiración del periodo de nombramiento. 2. Cese de funciones por renuncia voluntaria presentada ante quien efectuó el nombramiento o por decisión de la autoridad que realizó el nombramiento. 3. Haber sido la persona condenada a pena aflictiva por sentencia firme y ejecutoriada. 4. Incumplimiento de la norma sobre probidad administrativa. 5. Falta grave al cumplimiento de las funciones como integrante del Consejo de acuerdo con lo que establezca el reglamento dictado en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. Respecto a los numerales 4 y 5 que anteceden y en relación con las personas integrantes del Consejo que no sean funcionarias o funcionarios públicos, la denuncia que dé cuenta de los hechos que eventualmente constituyan un incumplimiento de las normas sobre probidad administrativa o una falta grave al cumplimiento de las funciones como integrante del Consejo, se regirá por las reglas que para la instrucción de sumarios administrativos se establece el título quinto del decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo. En este caso, actuará como persona instructora la o el secretario ejecutivo del Consejo, quien emitirá su dictamen y lo elevará para su resolución ante la autoridad que nombró a la persona integrante del Consejo afectada. La denuncia de que trata el inciso precedente podrá ser presentada por cualquier persona ante quien presida el Consejo del Patrimonio Cultural, la que deberá constar por escrito y ser acompañada de los antecedentes que la fundamenten. Respecto a los numerales 4 y 5 que anteceden y en relación con las personas integrantes del Consejo que sean funcionarias o funcionarios públicos, su responsabilidad se perseguirá según las disposiciones del estatuto respectivo, remitiéndose los antecedentes al organismo que corresponde. De producirse vacantes en la integración del Consejo por alguna de las causales mencionadas en los numerales 2, 3, 4 o 5, estas serán ocupadas por personas reemplazantes designadas mediante el mismo procedimiento de selección de quien produjo la vacancia. La persona reemplazante ejercerá sus funciones por el resto del periodo que corresponda y su designación no podrá prorrogarse por más de un nuevo periodo. ¿Hay una diferencia ahí entre la palabra acusación y denuncia, parece? ¿Ya pueden explicar? La única diferencia, presidente, que se encuentra en todo el texto es el cambio de la palabra acusación por denuncia. Esto fue levantado como apreciación desde la Secretaría. En términos jurídicos, era la palabra que correspondía a los procesos administrativos de los que se habla en la primera parte, en el fondo del numeral quinto, y nosotros la asumimos desde el Ejecutivo y lo indicamos. Ojo halcón. ¿Eh? Ojo halcón es debería. Y, presidente, comentar en relación con la primera causal que enumera el artículo 15, la expiración del periodo de nombramiento, que de acuerdo a la propuesta en el artículo
noveno, en la página 5 del texto de las indicaciones, los integrantes del Consejo duran 3 años en el cargo y pueden ser renovados por un nuevo periodo. ¿Y cesan cuánto? Y pueden ser renovados por dos periodos, es decir, pueden durar hasta 9 años. ¿No? Hasta 6. No, ¿cuánto dura el periodo? Dura 3 años, 3 dice, años. y no podrán ser nombrados por más de 2 periodos consecutivos. Es 6 decir, años máximo. 6 años, ya. Pregunta, ¿y cesan por el cumplimiento del plazo o tiene que producirse el reemplazo como ocurrió en el CERVEL? Que hasta que no llegaba el reemplazo, ¿se acuerdan que No. Alfredo Yoñat tenía como 14 años en el CERVEL? No, cesan, dejan de estar y ser parte del Consejo y después debe haber un nuevo nombramiento, pero no hay que Ya. esperar el nombramiento para el cese. Eso es lo peor. Exactamente. Si no, no hay ningún incentivo a veces a nombrar a las personas. Mientras no hay nombramiento. Porque cuando cesan, después empiezan a quedarse sin cuerpo funcional. Ya, está bien, era una pregunta. Igual eso representa... Una precisión. Gracias, presidente. No, quiero hacer referencia a algo que le preocupaba al senador Turresti, que tenía que ver con la inscripción, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y eso está en el artículo 9. O sea, que es el registro de deudores de alimentos, eso está en el artículo 9 y tiene que ver con que no pueden, ¿cierto?, ser nombrados en el cargo. Ah, ya. Entonces, es a priori. Papito graso. Exactamente. A la subsecretaria, ¿cómo es hoy día? Porque esto es la indicación sobre lo que venía aprobado. Pero hoy día ¿cómo funciona? Porque en la práctica no sé cómo se reemplaza. Yo no he visto tampoco, o si los ha habido no los conozco, denuncias respecto de la forma de operar de un consejero. No sé si pasa eso. Si hay alguna denuncia respecto de la forma de obrar de algún consejero que sea considerada, no sé, poco proba, o no sé cómo se resuelve hoy día, salvo obviamente con los que son nombrados por otro servicio público. Eso es súper importante como pregunta. Hoy día no existen esos mecanismos en el espacio colegiado. No existe el mecanismo de denuncia. Y lo otro que es relevante decir es que los cargos nombrados también duran 3 años, pero no tienen límite de reelección. Por lo tanto, nosotros nos hemos encontrado con consejeros o consejeras que pueden estar 15 años, 30 años, hasta 40 años ha habido consejeros del Consejo Monumento Nacional. Así es. Sí, No hay límite, no existe el límite. Ya, ¿está aprobado entonces? Vamos. ¿Vamos al 16? Sí, el artículo 16 se refiere a la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Patrimonio Cultural. El Consejo del Patrimonio Cultural contará con una Secretaría Ejecutiva que estará radicada en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y tendrá como finalidad prestar apoyo al Consejo. La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de una o un secretario ejecutivo, quien tendrá la calidad de ministro de fe de las actuaciones, deliberaciones y acuerdos del Consejo para todos los efectos legales. La o el secretario ejecutivo deberá cumplir las siguientes funciones. 1. Asistir y asesorar a quien presida el Consejo en la coordinación y gestión de los aspectos logísticos y administrativos necesarios para su adecuado funcionamiento y desarrollo de tareas. 2. Levantar y custodiar y publicar las actas de las sesiones. 3. Gestionar la ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo. 4. Coordinar a solicitud de quien presida el Consejo la conformación de comisiones técnicas transitorias. 5. Coordinar con el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural
la presentación de las solicitudes que sean materia de competencia del Consejo, conforme a las disposiciones de la presente ley. 6. Las demás que encomiende la ley. La Secretaría Ejecutiva deberá publicar las actas de las sesiones del Consejo en el sitio web del Consejo en el plazo de 5 días hábiles de su aprobación para la sesión más próxima a la de su celebración. Para la sesión, no es la sesión. No es para la próxima, se publica entre los 5 para que para la próxima esté disponible. Ah. En la original dice, desde su aprobación de la sesión decía originalmente, y aquí me hablan de para. No, yo lo leí. No dice. Ah, ¿tú leíste para? Sí. No es para, es la. O sea, ya, me hizo perder, me trató, puso en esa bola, ya. Sí, se me da un poco que... No, es que acá ya tenemos un problema que es más, no quiero decir de difícil solución, pero donde yo creo que nos vamos a tener que esmerar un poquito. Dado que el Servicio y la Subsecretaría del Patrimonio son órganos institucionales distintos, relacionados pero distintos, debido a que cuando se aprobó en la ley del Ministerio, por la indicación sustitutiva del gobierno de Michelle Bachelet al proyecto del presidente Piñera, porque esto venía ordenado originalmente, pero luego, a través de las negociaciones funcionarias, etcétera, resulta que el Servicio del Patrimonio y la Subsecretaría del Patrimonio quedaron separados, siendo que en su institucionalidad espejo, en las artes, patrimonio artes, hay una subsecretaría y debajo el servicio inmediatamente. O sea, el subsecretario en la práctica es el jefe de servicio, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos una subsecretaria y una jefa o un jefe de servicio del patrimonio. Y aquí tenemos el problema que primero tenemos que definir cómo va a ser la distribución o la desconcentración, para decirlo de mejor manera o más institucional, del servicio en regiones. Y tercero, ¿qué hacemos con el numeral 5 aquí? Porque aquí es donde vamos a tener los problemas. ¿Y por qué nosotros debimos haber hecho, y esto yo se lo propuse también a la subsecretaria en su momento, y a la ministra, y al presidente de la República, todos los que yo he podido conversar de esta materia, de por qué debimos haber eliminado la dirección del servicio y dejarlo en manos de la subsecretaria, de manera que quedara tal cual está en el otro lado, en las artes. Debido a que aquí va a haber el problema de coordinación, dado que la Secretaría Ejecutiva va a estar dependiendo de la subsecretaria o de la subsecretaría del patrimonio y va a deber a su vez coordinar con el Servicio del Patrimonio Cultural, que sí tiene desconcentración regional, a diferencia de la subsecretaría, que no tiene desconcentración regional. La subsecretaría no tiene desconcentración regional. Y de la subsecretaría depende la Secretaría Ejecutiva, no depende del servicio. El servicio está desconcentrado regionalmente, pero la subsecretaría no está desconcentrado regionalmente. Ergo, ¿cómo podría entonces hacerse cargo la subsecretaría o la Secretaría Ejecutiva de desconcentrarse regionalmente si es que no está este artículo 5, este numeral 5 acá que dice coordinar con el Servicio del Patrimonio Cultural? Esto va a ser un cacho, presidente, perdón que lo digan en chileno simple, pero coordinar con el servicio, aquí yo prefiero que nosotros dejemos en la ley una forma que no obligue a la Subsecretaría del Patrimonio a coordinar con el Servicio Nacional del Patrimonio, porque va a obligar a la Secretaría Ejecutiva a tener que coordinar regionalmente con el servicio. Y me parece que eso va a generar una cantidad de problemas de burocracia interna enormes, por cómo al menos uno ha visto que en la historia de coordinaciones entre los órganos internos del sector cultura. Adelante. ¿Tiene algún comentario? Porque... Sí, quiero tomar lo que dice el senador Cruzco y dar algunos comentarios. Lo primero es que, bueno, efectivamente la ley 2145 lo que establece es una relación de coordinación y no de subordinación administrativa, por decirlo de alguna forma, entre la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional del Patrimonio. Con lo cual deja abierto latente una
Sí, o sea, una tenemos... eventual incapacidad de avanzar a veces, porque ¿qué es lo que es coordinarse? Exactamente, o sea, yo no tengo jerarquía administrativa sobre, por ejemplo, las direcciones regionales. Por poner un ejemplo, que son quienes van a otorgar permiso y son quienes también van a hacer el trabajo del expediente. Sin embargo, es importante decir dos cosas. Nosotros hoy día, de facto, ya hacemos un ejercicio de coordinación. Hoy día me toca presidir el Consejo de Monumentos Nacionales, lo vicepreside la directora del Servicio del Patrimonio Cultural. Es lo mismo que está la propuesta del artículo 9, independiente de la cantidad de integrantes que tenga, quienes sean. Nosotros mantenemos que la vicepresidencia se mantenga en la dirección del servicio, cosa que nos parece apropiada porque es una vicepresidencia que guarda relación con la coordinación a nivel nacional de cómo funciona la llegada de expedientes a la discusión en el Consejo. Y lo segundo es que la coordinación no es del Consejo del Patrimonio y los patrimonios con las regiones, sino que es de la subsecretaría, la Secretaría Ejecutiva, con la Dirección Nacional del Servicio. Y eso genera una diferencia. No hay, perdón, ya. O sea, Solo para entender, la Secretaría Ejecutiva, subsecretaria, entonces, no se relaciona regionalmente con el servicio. Sino que se relaciona nacionalmente con el servicio, que tiene jerarquía y está desconcentrado en las regiones. Y eso es importante hacer la distinción. Y lo otro que me parecía también importante decir es que la Secretaría Ejecutiva es una innovación también. O sea, hoy día, cuando uno revisa cómo funciona el Consejo de Monumentos, nos coordinamos de buena forma con el servicio, pero la verdad es que yo como subsecretaria que preside el Consejo no puedo controlar de manera legal ciertas cosas que son relevantes y que la Secretaría hace. Y que tienen que ver con, por ejemplo, los temas administrativos y logísticos de las sesiones, como dice el articulado, como, por ejemplo, el cumplimiento de que se implemente la ley del lobby, ¿cierto?, para los consejeros y consejeras, las declaraciones de intereses y presupuesto, y patrimonio, perdón, de intereses y patrimonio. Por lo tanto, ahí sí que poner la Secretaría Ejecutiva en la subsecretaría nos parecía importante para que efectivamente quien lo preside pueda tener control real de las sesiones. Y eso es algo que hoy día hacemos mediante coordinación, pero pensamos que tiene que estar en la subsecretaría de manera explícita. Todo lo que tiene que ver con los expedientes se coordina a nivel nacional con la dirección, que son el órgano técnico que sube los expedientes, por ejemplo, declaratoria de un patrimonio inmueble para su eventual declaratoria. Y lo último es que también está, y se hace carne de alguna forma, la ley de publicidad de las sesiones, que esta misma comisión trabajó en su momento en el numeral 6, que también nos parece importante destacar. ¿Sí? En el inciso final, exactamente. Siento que aquí va a haber en fin. No, sí, yo lo único que quiero decir que sí, yo hago el punto, me parece que está adecuado, yo lo voy a aprobar, pero insisto en que en adelante, en algún momento, vamos a tener que ese espacio administrativo extraño que media entre la subsecretaría y el servicio, vamos a tener que legislarlo, vamos a tener que arreglarlo, porque no ha quedado bien. Entonces, darle atribuciones a un órgano respecto de otro, cuando uno pesa 600 veces más presupuestariamente que el otro, puede complicar un poco más las cosas, pero algo que nos quedará pendiente, no lo vamos a resolver todo en este proyecto. Gracias. Bien, entonces con esa aclaración se ha aprobado entonces el numeral 16, ¿correcto? Sí. Finalmente, 17, que se refiere a las... Acá ya salimos, vamos al segundo párrafo de la institucionalidad, que es el párrafo referente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y acá en el artículo 17 se refería a las funciones del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Se enumeran 12 funciones a nivel nacional y luego a nivel regional se enumeran 9 otras funciones que le corresponden a las direcciones regionales del servicio respecto de la región en que se encuentran situadas. Entonces, reitero, en esta norma están las atribuciones de índole nacional y regional. regional. Antes que las lea, porque tenemos que leerlas porque no están aprobadas, entonces debemos leerlas, no hay alternativa.
pero entiendo que no hay modificaciones con respecto al texto original. Lo digo para que estemos, no sé, tranquilos en ese sentido. Entonces, proceda a leer, señor secretario. Sí, el texto original de la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo. Para efectos de la presente ley, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes funciones. 1. Elaborar los expedientes de solicitudes de declaratoria de bienes pertenecientes al patrimonio cultural material, de instalación o remoción de monumentos públicos y memoriales, de reconocimiento de elementos, expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial y de reconocimiento de sitios de significación cultural y conocimientos tradicionales colectivos para ser presentados ante el Consejo. 2. Elaborar los informes técnicos previos para proponer al Consejo la incorporación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural material a la lista tentativa de bienes susceptibles de ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 3. Elaborar los expedientes para proponer al Consejo la postulación de elementos, expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia y o al registro de buenas prácticas de salvaguardia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 4. Elaborar las directrices y protocolos que seguirán las direcciones regionales en el desarrollo de procesos e investigaciones participativas. 5. Promover la elaboración de los instrumentos de gestión patrimonial y aprobarlos conforme a las normas indicadas en el título 8º de la presente ley. 6. Solicitar la adquisición preferente del Estado de acuerdo al artículo 23 y 24 de la presente ley. 7. Proponer y coordinar con el organismo respectivo que se inicie la tramitación de una expropiación de acuerdo a lo establecido en la ley. 8. Resolver cualquier asunto que pueda suscitarse en cuanto a las competencias de las direcciones regionales. 9. Resolver sobre la destinación y la salida al extranjero de bienes pertenecientes al patrimonio cultural material declarados o que lo sean por el solo Ministerio de la Ley. 10. Resolver sobre la salida al extranjero de muestras o bienes arqueológicos y paleontológicos sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley número 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 11. Administrar el inventario del patrimonio cultural en Chile. 12. Las demás que le encomiende la ley. Son las nacionales. Esas son las nacionales. A nivel regional, en el cumplimiento de la presente ley, las direcciones regionales del servicio, respecto de la región en la que se encuentran situadas, tendrán las siguientes funciones. 1. Resolver las solicitudes de intervención entre los bienes pertenecientes al patrimonio cultural material cuando fueren procedentes. 2. Registrar los avisos previos informados respecto de las intervenciones en bienes pertenecientes al patrimonio cultural material que no requieran autorización en los casos que establezca la presente ley. 3. Resolver las solicitudes de intervención en los bienes patrimoniales arqueológicos y paleontológicos en conformidad a la presente ley y su reglamento, salvo en el caso del artículo 35. 4. Emitir el certificado que acredite que un inmueble situado en una zona patrimonial cumple con los requisitos señalados en el artículo 68 de la presente ley. 5. Informar a la Dirección Nacional los antecedentes necesarios para la elaboración de los expedientes de declaratoria y reconocimiento según corresponda. 6. Resolver las solicitudes de traslado o modificación de monumentos públicos y memoriales. 7. Aplicar los protocolos establecidos en el título 5º y ejecutar los procesos e investigaciones participativas indicadas en el párrafo 6º del título 7º de la presente ley. 8. Velar por el cumplimiento de la presente ley en los términos previstos en el título 11º. Y 9. Las demás que le encomiende la ley. Bien, esto está tal cual venía ya el texto original, lo que faltaba era aprobarlo, no hay indicaciones, no hay comentarios al respecto, se da por aprobado. Bien, hasta aquí era el avance que teníamos con nuestros técnicos.
entiendo que el 18 estaba más o menos claro, el artículo 18, pero hay que hacer alguna modificación. Que hay que hacer. O sea, lo que no quiero es forzar la máquina, pero diga usted. Sí. Sí, hay indicaciones que tienen que terminar de presentarse para poder seguir votando. Ya, ok. Entonces yo deduzco que vamos a seguir trabajando con los asesores y que vamos a tener las indicaciones presentadas. Exactamente. Y decir también, presidente, que los asesores ya van por sobre el artículo, en el título quinto, de 11 títulos totales de la ley. Ya, entonces diría yo que ellos están bastante más adelantados que lo que estamos haciendo acá. Exactamente. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros para alcanzarlo a ellos? Es una excelente pregunta. Podríamos, Bueno, para empezar, tiene que estar presentadas las indicaciones. Sí. Si no hay ni modo, como diría el mexicano. tenemos que ver el ritmo de presentación de las indicaciones, que es súper importante, pero con eso también ver si podemos quizás tener una sesión extraordinaria de la comisión. Ya, por ejemplo... Si nosotros llegamos bien, podemos planificarlo con el equipo técnico. Por ejemplo, solamente tendríamos más indicaciones, podríamos haber avanzado un poquito más. Exactamente. Eso me refiero. Entonces, entiendo que se ponen de acuerdo los asesores con el Ejecutivo, Sí. pero nos falta la presentación de las indicaciones que refleje ese acuerdo. Sí, ¿Estamos de acuerdo? hay presentaciones que son del Ejecutivo porque son materia exclusiva. Hay otras que podrían indicarse desde el grupo de senadores también. Y eso podría también acelerar el proceso. Yo, si fuera Ejecutivo y quisiera que este proyecto saliera, le diría a los senadores, no se preocupe, yo le hago la indicación, senador. Sí, vea que está concordada. Exactamente. El tema con las indicaciones del Ejecutivo es que este fue un proyecto que al ser ingresado tuvo muchas firmas de ministerio. Ya. Por lo tanto, para el ingreso de aquellas indicaciones debemos pasar por todos esos ministerios. Bueno. Bueno, ahí lo dejamos. Bien. ¿Son dos firmas? ¿No? Ah, de verdad, tienes razón. Perdón. Mi error, secretario. No. Es que se coordinó de esa forma, pero para que llegáramos a eso tuvimos que coordinar con todos los ministerios para que aceptaran las dos firmas. Bueno, ahí tienen un desafío grande entonces. Sí. Indicación sustitutiva presentada por el gobierno, he dicho yo, en noviembre del año pasado. Respecto de eso se está trabajando. Entonces, una posibilidad sería que se indicara solamente aquellos temas que van a ser modificados. No repetir todo nuevamente. También, claro. No es necesario presentar indicaciones. A ver, por ejemplo, presidente, lo que corresponde ahora viene el artículo 18, que son los bienes pertenecientes al patrimonio cultural material. Esta indicación, en tanto cuanto no incorpore cuestiones nuevas, puede ser aprobada con modificaciones por la Comisión. En tanto cuanto, quiero decir, no incorpore contenidos nuevos de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sí. Señora subsecretaria, de lo que se trata es que en algunos casos, mientras no se introduzcan materias nuevas que requieran iniciativa nueva, podríamos con algunas modificaciones también ir avanzando sin necesidad de pasar por todas las firmas, etcétera. O sea, eso es bueno que lo identifiquen ustedes también. Sí, lo podemos... Estoy tratando de generar todas las facilidades. Sí, lo podemos identificar y lo que hemos hablado también con la Secretaría tiene que ver con la forma porque hemos ido indicando por título. Sí, y eso tiene que ver también con que no es una indicación sustitutiva, es una indicación, son varias indicaciones, que es un poco distinto, pero eso lo entiende la Secretaría mucho mejor que yo. ¿Sí? Ya, bien. Ya. Pero lo vamos a coordinar para que Perfecto. sea rápido, expedito y con todas las indicaciones más rápidas posibles. ¿De vuelta a la digital? Sí, pues. De vuelta a la semana regional. 4 de agosto. Señora subsecretaria, el 4 de agosto la vemos aquí, nuevamente. Perdón, ¿no tenemos que sesionar nosotros mañana eventualmente o el miércoles? Pero que no sé si hay otro... No, tenemos citado. No, es que nos llenan de sesiones especiales. Tenemos además la cuenta pública. No, el miércoles hay cuenta pública y mañana no está. Bueno, si tuvieran indicaciones no tengo problema. Y la otra que hay que buscar acá en la comisión en deporte, ¿qué es?
Senador, Mande. ¿Cuándo? ¿Pero hay que hacerle modificaciones o no? Hasta acá y después avanzamos rápido como avanzamos hoy día, pero con las indicaciones bien. Sí, dejémoslo acá, sí. No forcemos la cosa. un poco más proyectado y eso quizás en lugar de buscar un nuevo horario, quizás pedir, si es que tenemos varios que podamos debatir, extender algunas, porque quizás nuevos horarios son muy difíciles para los senadores. En la medida que tengamos las indicaciones, Perfecto. yo creo que no hay ninguna dificultad para o extender la sesión. Perfecto. Va a depender cómo se va dando el trámite. Maravilloso. Pero para eso hay que tenerlo. Pero a mí Perfecto. me gustaría tener una idea de la dimensión de lo soñado, porque a este ritmo, ¿cuánto podríamos terminar? Objetivamente, yo siento que Septiembre. yo me voy en marzo. Finales de agosto a mí me gustaría, Ya. senador. Ah, Finales de agosto me gusta como proyección inicial. Sí. Antes del 18, senador. yo me imagino que durante la semana regional van a haber capacidad de trabajar, ¿o no? ¿Sí? ¿O no, Reinaldo? ¿Van a haber capacidad de trabajar en la semana regional? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Como para tener un stock, un capital de indicaciones que nos permita, incluso que no alcancemos a despacharlas, digamos, a las sesiones. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Ya. Súper de acuerdo. Bien. Le dejo la última palabra. No, que creo que como meta colectiva, antes del 18 de septiembre sería una excelente fecha. Bien. Bonito. Antes de las fiestas Eso. patrias. Celebramos con el Eso. patrimonio cultural de Eso, Chile. una empanada arqueológica. Una empanada arqueológica. Ríete. Bueno, a veces se cumplió el objeto de la sesión, ya hasta esto que se desordene, se levanta. Recording stop.